Ahí escuchábamos a Natalie Imbruglia con Turn. Estamos en la invención del futuro y tal como les comentaba al inicio del programa, ya estamos con nuestro primer invitado de hoy. Él es científico, investigador del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, el BNI, y del Instituto de Ciencias Biomédicas, el ICBM, ambos instituciones alojadas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Patricio Holguín está a cargo, ahora acaba de ganar junto con otro científico, con Andrés Klein, un fondo de $200.000 de la Pew Charitable Trust para investigación en torno a las causas genéticas de un tipo de una de las variedades de la enfermedad de Parkinson, la más prevalente, que afecta cerca del 80% de los pacientes. ¿Cómo estás, Patricio? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Patricio, confesemos que te estaba haciendo algunas preguntas fuera de micrófono, naturalmente. Me llamó la atención, para que saltemos directo a eso, que tu especialidad no es a través del Parkinson. Tú llegas a esta investigación al Parkinson porque te has especializado en estudiar el modelo animal con el cual van a llevar esta investigación, que es la mosca, la Drosophila melanogaster, que es la mosca del vinagre. Exacto. Hemos hablado en otros programas de la ventaja de trabajar con ese modelo animal, pero me parece súper interesante que ahora en este proyecto hayas llegado por esa vía, ¿no? Ajá. ¿Cómo es tu relación en ese sentido con, o qué tan importante más bien es la relación que tengas con una enfermedad versus cuando estás trabajando por simplemente, entre comillas, simplemente, digamos, por entender mecanismos neuronales, en este caso, en el modelo animal que estudias, que es la mosca del vinagre? Quizás decir que una de las cosas más importantes en esto es que la mosca es muy similar a los humanos. Y un 70% aproximadamente de los genes que causan enfermedades en humanos están conservados en la mosca. Y se han generado muchísimos modelos animales donde uno altera la expresión de estos genes o la actividad de estos genes y uno puede verificar que existen el mismo tipo de efectos en la mosca, o síntomas muy parecidos. Entonces, se puede estudiar la enfermedad o aspectos de la enfermedad en estos modelos animales. En el caso del Parkinson idiopático, que es lo que estamos estudiando, estamos utilizando algo que no se había utilizado antes en el país, que es la variación genética de poblaciones de moscas. Y tal como las poblaciones humanas, lo que nosotros estamos haciendo es utilizar estas poblaciones donde los individuos son diferentes. De tal manera que la enfermedad que nosotros podemos inducir en estos individuos se va a manifestar de maneras diferentes, van a presentar síntomas diferentes o de diferente intensidad. ¿Cómo se maneja o se estudia la diferencia en individuos mosca? ¿Cómo se maneja? Porque podemos mantener líneas o individuos que son repetidos, ¿cierto? Como de alguna manera clonales. ¿Ya? Y estos individuos nosotros sabemos exactamente el genoma que tienen. ¿Ya? Entonces, en este estudio, por ejemplo, se van a utilizar 200 líneas de moscas o 200 individuos, ¿Ya? no individuos, o réplicas de individuos diferentes de los cuales sabemos exactamente su genoma. Entonces, o sea, la diferencia está dada por el estudio del genoma de esa mosca. Exactamente. Ya, eso es lo que te da la certificación de que son diferentes. Ahora, cuando estás estudiando una patología en una mosca, ¿es necesario de alguna manera enfermar a esa mosca? ¿O lo que estudias es mecanismos de acción de ciertas cosas y luego hace inferencia? Uno puede enfermar a la mosca de varias maneras. Genéticamente, tal como te decía anteriormente, alterando la función de algún gen que está alterado en humanos, en la mosca. Ajá. Y lo otro es, como en el caso que estamos haciendo en esta investigación, es someterlas a algún estrés ambiental que va a producir la enfermedad. En este caso, lo que estamos utilizando es un químico que se utilizaba en pesticidas hasta hace aproximadamente 15 años atrás, incluso en nuestro país, y que es una causa de un tipo de Parkinson. Promueve la aparición del Parkinson. Perfecto. Eso está determinado, ¿cierto? Eso ya está determinado. Parten de ahí. Exactamente, partimos de ese punto. ¿Cuál es el gran, no sé si la tienen identificada, pero cuál es la gran pregunta o el gran como misterio en torno a este tipo de Parkinson que me explicabas que se llama idiopático justamente porque no conocemos sus causas, ¿no? Exactamente.
lo que no sabemos, o lo que se cree, es que este Parkinson está causado por la interacción de muchísimos genes, los cuales tienen efectos muy pequeños. Entonces, si a ti te toca la mala suerte de tener una mezcla de muchos genes que te van a hacer susceptible a la enfermedad, quizás cuando tú te enfrentes a algún estrés ambiental, tú vas a desarrollar esta enfermedad. Entonces, la hipótesis es que son muchos los genes que participan en el desarrollo de esta enfermedad. Y lo que nosotros vamos a hacer es ir a encontrar esos genes en las moscas. Ahora, ¿y eso cómo lo ves? O sea, ¿es un deseo de largo plazo o ves que el paso de determinar o probar esa hipótesis a una eventual terapia es más o menos lineal? ¿Qué tan cerca está una cosa de otra, probar la hipótesis de desarrollar terapia? Desde la hipótesis esta que estamos hablando hasta desarrollar terapias, primero lo que tenemos que ver es que si esas redes que están en las moscas que causan o que están detrás de la susceptibilidad de desarrollar el Parkinson o que funcionan como protectoras en otro individuo para evitar que ocurra la enfermedad, si esas redes de genes están conservadas en los seres humanos. Y eso es algo que estamos haciendo con Andrés Klein de la Universidad del Desarrollo, que básicamente una vez que nosotros identificamos las redes en las moscas, luego podemos ir a mirar las bases de datos de genomas humanos y ver si en estos genes que nosotros encontramos existen variaciones que pueden alterar la función de esos genes. Luego, una vez que uno puede encontrar en los humanos estos genes o estas variaciones en estos genes, uno podría eventualmente desarrollar terapias que estén dedicadas, por ejemplo, a promover la actividad de los genes o de las vías donde están involucrados estos genes que son protectoras, o a evitar que estos genes que generan susceptibilidad funcionen de una manera particular. El Parkinson, decimos, el que ustedes van a investigar es este que afecta a cerca del 80% de los pacientes. ¿Cuál es el otro tipo de Parkinson? ¿Qué tan diferentes son y cómo se determina qué tipo de patología tiene? El otro tipo de Parkinson es el Parkinson familiar. Es decir, si tú tienes familiares que tienen la enfermedad, es que probablemente llevan alguna mutación en alguno de los genes que está involucrado directamente a Parkinson. Entonces funcionan como enfermedades, en este caso ese tipo de Parkinson es una enfermedad genética, claro, que está asociada a un gen o unos muy pocos genes. ¿Y ese diagnóstico, el diagnóstico completo, se hace por historia del paciente o también se hacen estudios genéticos con los pacientes? Se hacen estudios genéticos para saber si tienen mutaciones en genes que ya se saben que causan el Parkinson genético. No se hace extensivamente el test genético, pero sí es posible en los hospitales, por ejemplo, los médicos preguntan si las personas tienen familiares que han sido afectados por esta enfermedad. Entonces, de alguna manera, esos pacientes que tienen familiares afectados son candidatos para hacer los estudios genéticos. Pero si no tienen ninguna relación, entonces es muy poco probable que sea genético. Cuéntame, Patricio, estamos conversando con Patricio Holguín, investigador del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica y del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. Cuéntame, ¿cómo llegaste a trabajar con moscas? ¿Por qué te interesó estudiar las moscas? Porque en las moscas tú puedes hacer algo que es muy difícil de hacer en otro organismo, y es estudiar la función de genes de manera muy elegante, por así decirlo. Uno puede generar fácilmente mutantes, puede aumentar la función de genes, disminuir la función de genes, puede estudiar poblaciones enteras que están sometidas a un estrés o a otro estrés, y eso es muy difícil de hacerlo con otros modelos, como por ejemplo ratones. Es muy costoso mantener un ratón en un laboratorio. Yo, por ejemplo, te digo, en el laboratorio hay millones de moscas. Y yo puedo tener muchísimas moscas y con ellas hacer experimentos que jamás podría soñar hacer en ratones. ¿Cómo consiguen las moscas? Las moscas uno las consigue principalmente de bancos de moscas que mantienen estas moscas en el mundo, principalmente en Estados Unidos, Europa y Japón. Y uno las importa y las moscas llegan al laboratorio. Pasan por el SAC, por supuesto. Sí, claro, me imagino, no es sencillo importar una mosca. No es sencillo, hay regulaciones, por supuesto, que nosotros seguimos y claro, y uno las puede mantener. Ahora, porque estoy un poco más familiarizado con esta mecánica con los ratones, me parece fascinante, pero mi curiosidad sí, con las moscas pasa como con los ratones, que en el fondo tú puedes pedir a la hora que estás comprando, que necesitas hacer una investigación con tales individuos de tales características, puedes pedir que
lo que estás comprando tenga, por ejemplo, predisposición a determinadas patologías, enfermedades, etcétera? Exactamente, puedes hacerlo. Y tú también... Hay un catálogo de moscas. Hay un catálogo de moscas que tienen mutaciones o que tienen alguna alteración o que, por ejemplo, uno puede visualizar cierto tipo de neuronas con microscopios que permiten ver la fluorescencia, por ejemplo. Y claro, y uno puede hacer, lo otro que tiene es que uno puede hacer, utilizando genética muy simple, puede combinar estas cosas. Entonces, por ejemplo, si yo estoy interesado en un gen que está involucrado en la forma de una neurona, lo combino con otra mosca que marca esa neurona particular. Entonces yo puedo visualizar la neurona en que además tiene un gen mutado que está relacionado con la función de esa neurona, por ejemplo. Y como investigador, ¿cuál ha sido tu mejor momento, tu momento más eufórico con una mosca? Mi momento más eufórico con una mosca fue cuando descubrí una mosca que era chascona, completamente chascona, sí. Y lo descubrí en un laboratorio de un amigo aquí en Chile, lo descubrimos juntos y nos pusimos a trabajar en eso y descubrimos esta mosca chascona y luego descubrimos una mosca que era pelada. Y descubrimos... ¿Qué significa que sea chascona o pelada? Las moscas tienen pelos, sí, claro, que los cubren completamente y los pelos están desordenados, por ejemplo. Ya. Y en ese tiempo yo estudiaba cómo los pelos o los tejidos se orientan, cómo están orientados. Entonces el hecho de que los pelos estén desorientados significa que hay algo en el tejido que no está bien. Y cuando encontramos eso fue una cosa muy interesante. Y saber que es un gen particular, descubrir tu gen, porque al principio no sabíamos qué gen era. El punto del descubrimiento es ver cuál es el gen que hace exactamente o que tiene un fenotipo dado o un efecto dado. Descubriste el gen de los chascones. Exacto, y le pusimos chascón. Y si tú buscas las bases de datos y buscas chascón, ¿ya? Tú vas a encontrar el gen chascón y que fue descubierto por nosotros, por 2 chilenos y otra persona en Estados Unidos. Y nada, ese es como nuestro pequeño... ¿Y fue azaroso? ¿Estaban buscando otra cosa? Estaba buscando otra cosa, mi amigo, y encontró este gen particular, pero no el gen, sino un mutante que tenía un fenotipo, y eventualmente yo encontré cuál era pudimos hacer un mutante de este gen, y encontramos que repetía exactamente el efecto que causaba la disminución de un gen particular. Entonces, fue muy interesante eso. Y además encontramos otro simplemente por azar, que fue este otro que se denomina pelado, que aún estamos en eso trabajando. Ese hace que no hayan pelos. Oye, Patricio, finalmente, ¿y las moscas cuando ya dejas de trabajar con ellas, ya te sirvieron? ¿Qué se hace con ellas? ¿Hay un lugar de retiro de las moscas que ya dieron su cuerpo a la ciencia? Se guardan. ¿Ya? Tú las puedes guardar y se siguen reproduciendo en tu laboratorio, pero en menor número. ¿Ya? Obviamente la que ya utilizaste la tienes que eliminar. Y la eliminas, hay maneras muy éticas de eliminarla. Se duermen primero y luego tú las eliminas. Y hay un protocolo me imagino, para todos esos desechos, ¿no? Hay un protocolo para eliminarlas, por supuesto. O sea, pero no llega y las bota a la basura. Uno no llega y las bota a la basura. Pero hay un protocolo, que hay desechos biológicos, se va con todos los desechos biológicos que en los centros de investigación. Eso está muy bien regulado. Fascinante. Sí. Patricio Holguín, investigador del Instituto Milenio de Neurociencias Biomédicas, del BNI, y del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias, muy entretenido tu visita. Gracias. Nosotros nos vamos a...